Muy buenas noches a todos. Me confirman, por favor, si se escucha y si pueden ver la pantalla. Muy bien, perfecto. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión del día de hoy y vamos a ver un poquito conceptualizar lo que hemos visto ayer directamente en la parte práctica sobre qué son los grids, ¿no? Para hacer un pequeño preámbulo, recordar un poquito lo que hemos visto ayer y que pues quien se está sumando recién desde el día de hoy también lo tenga un poco claro, ¿no? Bien, primero, ¿qué son los grids? Los grids, bueno, son sistemas de referencia geométrica que permiten posicionar elementos estructurales o orientar la modelación estructural. No son condicionantes para poder modelar, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sus funciones son ayudarnos a tener organización, alinear elementos y pues tener un control geométrico del modelo. Un buen sistema de grids facilita todo el proceso de modelado, ¿no? Aunque a veces generar grids innecesarios también puede ser muy perjudicial en el tema visual. Aquí podemos ver un esquema tipo de cómo se verían los grids, ¿no? Bien, vamos a ver lo siguiente. Después tenemos los tipos de sistemas de grids que se podrían generar en ítems. Bien, los grids son sistemas de referencia que permiten organizar y posicionar los elementos estructurales en el modelo. Tenemos grids cartesianos, que son utilizados normalmente para edificaciones convencionales, que se ven de este tipo, ¿no? Que tengo separaciones en X, en Y, y pues son para edificaciones tipo. Pero también tenemos los grids cilíndricos, que se pueden utilizar en tanques, silos o torres, que tienen estas características, porque los ejes van de esa forma. Bien, ahora, ¿cuál sería una definición inicial de grids dentro de ITABS? Bueno, primero hay que tener claros los parámetros en X, Y, las separaciones y los niveles en Z. Entonces nosotros tenemos esas dimensiones para hacer un grid system. Tenemos las vistas en planta, tenemos las vistas en elevación o los niveles Z. La relación que existe entre arquitectura y estructura es que los grids se definen a partir de la modulación y niveles del proyecto arquitectónico para poder garantizar la coordinación y precisión en el modelo, ¿no? Entonces yo no puedo empezar poniendo grids sin haber visto el plano arquitectónico, sin sobreponerlo con el plano arquitectónico, porque de ahí va a partir la orientación que yo le dé a estos elementos. Bien. ¿Cómo se puede hacer incluso una modificación de grids existentes, ¿no? Yo puedo utilizar unas herramientas Edit Grid Data que me puede servir para aumentar grids, quitar grids, puedo cambiar las separaciones que hay o renombrar los ejes, ¿no? Yo puedo hacer todo eso, agregar, eliminar, cambiar espaciamientos, renombrar. Hay que tomar en cuenta que mantener un sistema de grids ordenado y coherente con la arquitectura nos va a garantizar un modelo estructural más preciso y fácil de gestionar. De igual manera, el objetivo que nosotros tenemos que tener cuando trabajamos con grids es que un grid tiene que estar bien definido hoy para que nos ahorre tiempo y evite errores en el proceso posterior que vamos a tener de modelado. Hay grids que son irregulares también, porque no todas las geometrías son cuadradas, pero estos grids irregulares nos permiten adaptar a geometrías que son más complejas, proyectos arquitectónicos que no siguen las tramas ortogonales convencionales. Esto se puede aplicar a arquitectura compleja, edificios escalonados o geometrías especiales, ¿no? Podemos ver aquí un ejemplo de una arquitectura compleja, que supongamos que esta es la geometría que puede presentar. Un edificio escalonado que según va cambiando de niveles, pues va cambiando su distribución, entonces no sigue los mismos grids. O una geometría especial que puede ser una torre, una planta circular o poligonal. Y estos grids se tienen que adaptar, ¿no? Hay beneficios al trabajar con grids que se permite un modelado más preciso, se mantiene la coherencia estructural y la correcta transferencia de cargas. Es importante tener en cuenta que un buen sistema de grids irregulares va a garantizar que el modelo refleje de la manera más cercana o más fielmente la intención arquitectónica y por ende el comportamiento estructural más real posible, ¿no? Hay un dicho por ahí que se dice, ¿no? Que todos los modelos estructurales tienen errores, todos los modelos estructurales están mal, solo que hay algunos que son menos malos que otros. ¿Por qué? Porque es difícil que mediante un modelo matemático garanticemos realmente un comportamiento real de una estructura, ¿no? Por todo lo que implica la realidad constructiva, ¿bien?
Como recomendaciones, es evidente que ustedes tienen que planificar la ubicación de los grids según los planos arquitectónicos y que verifiquen siempre las alineaciones y distancias. No supongan que el plano ya está alineado y demás. Ustedes tienen que asegurarse de eso. ¿Por qué? Porque un pequeño desfase que pueda tener el plano, que sea imperceptible ante el ojo humano, puede causar errores en el modelo matemático. Entonces hay que estar seguros de qué estamos colocando. Hay que revisar igual la continuidad estructural, utilizar las vistas 3D si se quiere para validar la geometría lo más posible. Bien, un minutito, por favor. Bien, entonces fíjense que también podríamos ver una relación entre los grids y los elementos estructurales, que es lo que nos interesa también. Entonces, los grids nos pueden proporcionar un sistema de referencia necesario para poder organizar y posicionar correctamente los elementos estructurales en el modelo. ¿Cómo los grids nos pueden ayudar? Pues nos pueden ayudar a ubicar columnas. Los grids van a definir las intersecciones donde se colocan las columnas y nos van a ayudar a garantizar posiciones precisas, ¿no? No todas las columnas tienen que estar en el grid, pero ayuda mucho que estén. Alinear vigas nos va a permitir alinear las vigas entre ejes y esto nos va a permitir asegurar continuidad y modulación estructural. También nos va a ayudar a posicionar muros, ¿no? Porque facilita la ubicación de muros estructurales y de corte en los ejes ya definidos. Incluso nos puede ayudar con las losas también, a ubicarlas de una manera más rápida. Entonces yo puedo ver acá en el sistema de grids que se pueden definir niveles, ejes que sirven como referencia geométrica para todo el modelo. Hay elementos estructurales que se pueden modelar, como columnas, vigas, muros, ¿no? A partir de los grids. Entonces, esos elementos estructurales se ubican y alinean automáticamente a partir de esos grids. Y en el modelo estructural, pues el resultado es un modelo ordenado, coherente y listo para el análisis estructural. Entonces, los grids básicamente son el esqueleto geométrico del modelo. Un sistema de grids bien definido garantiza precisión, coherencia y eficiencia en todo el proceso de modelado, ¿no? Ahora, tomen en cuenta igual de que hay prácticas recomendadas, ¿no? Es decir, tenemos buenas prácticas en la generación de grids. Como recomendación, pues podemos nombrar adecuadamente, es decir, usar una buena nomenclatura clara y consistente para ejes, letras y números. Y esto incluso puede ser parte de lo que se les pide en las memorias de cálculo. Hay países, regiones o instituciones para las cuales ustedes al presentar su memoria de cálculo tienen que nombrar adecuadamente, ¿no? No simplemente colocar el nombre que les parezca, sino el que pide la norma, ¿no? También se tienen que utilizar espaciamientos reales, separaciones reales de eje a eje, no de elemento a elemento, de eje a eje, porque los grids son una línea, no representan el volumen del elemento. Hay que revisar los niveles, porque hay que verificar las alturas de los niveles según el proyecto para evitar errores en el modelo. Tomen en cuenta ahí las diferencias arquitectónicas que pueden haber, ¿no? Una cosa es el nivel estructural y otra cosa es el nivel arquitectónico, porque ahí entran los acabados, y demás cosas, ¿no? Hay que tener una coordinación constante con la arquitectura, porque el hecho de que yo defina grids no significa que en todos los grids voy a poner elementos. Habrá algunos que simplemente pasaron y se cruzaron por ahí, pero no necesariamente va a haber un elemento estructural ahí. Entonces hay que asegurar que la modulación de grids coincida con la arquitectura para evitar ajustes innecesarios. Entonces hay que tener nomenclatura clara, ejes bien nombrados y ordenados, espaciamientos reales, separaciones según planos de proyecto, niveles correctos y coherentes para las alturas y nombres de niveles verificados, coordinación con la arquitectura para tener grids alineados con un proyecto, con el proyecto arquitectónico. En conclusión, podríamos decir que un sistema de grids bien definido va a reducir significativamente errores de modelado, retrabajos y diferencias en el análisis y diseño. Esto nos ayuda a tener mayor precisión en el modelo, mejor coordinación interdisciplinaria, resultados más confiables y pues un ahorro de tiempo y recursos. Bien, entonces esto es lo que veíamos ayer al momento de generar los grids, pero bueno, ahora viéndolo ya, ¿cuál es el beneficio de trabajarlo de esta manera? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta o duda que tuviera? Eh, por ahí, el precio, la fecha es de $50. Les voy a pasar el número donde pueden escribir para si quieren consultar acerca de su inscripción. Bien, ok. ¿Alguna consulta o duda que tengan?
Si no hay dudas, voy a mostrarles ahora algunas consideraciones para lo que es las herramientas de dibujo antes de que pasemos a generar todo esto en el ETABS, ¿ok? Bien, hoy vamos a ver lo que son las herramientas de dibujo en ETABS, que es básicamente la esencia con la cual nosotros vamos a modelar todos los elementos estructurales. Entonces, vamos a ver ahora en esta pequeña diapositiva una pequeña introducción y de ahí nos vamos a ir al programa a hacer toda la práctica, ¿ok? Bien, ¿cuál es el objetivo de la herramienta de dibujo? Primero tenemos que comprender cómo ETABS representa matemáticamente los elementos estructurales mediante objetos, porque tenemos que ser claros con eso, ¿no? Hemos dicho que vamos a dibujar, pero no dibujamos simplemente objetos, dibujamos un modelo matemático que al final va a vincularse y va a generar ecuaciones y va a generar cálculos, procesos y demás. Entonces, hay que tener en cuenta que los principales objetos que nosotros vamos a trabajar son los point objects o nodos, si se quiere, los frame objects o barras, los area objects o elementos area, shell, como ustedes los determinen, porque ya en el programa los vamos a ver como losas o muros o escaleras. ¿Ok? Todo elemento que nosotros dibujemos dentro de este programa se transforma en una entidad matemática para el análisis estructural, es decir, nosotros modelamos los elementos resistentes. Elementos no resistentes los colocamos simplemente como carga, ¿sí? Entonces, lo único que modelamos son los elementos resistentes. Bien. ETABS nos va a representar los elementos mediante objetos, ¿sí? Hemos dicho que están los point objects, que representan puntos en el espacio, se pueden denominar nodos, apoyos o referencias. Están los frame objects, que representan elementos lineales 1D, que pueden ser vigas, columnas, riostras, elementos inclinados, viguetas, entre otros. Los area objects, que representan elementos bidimensionales 2D, que pueden representar losas, muros, placas, superficies, escaleras y demás. Muy bien. ¿Cuál es la filosofía de modelado en ETABS? Bien. Primero, ¿qué significa modelar? Un modelo no es un plano arquitectónico, es una representación simplificada de masa, rigidez y resistencia, que es lo que todo modelo tiene que tener en consideración. ¿Cuál es el objetivo de ese modelo? Representar de una manera muy, pero muy aproximada, lo más posible, el comportamiento estructural real, entre comillas, del edificio antes o ante las acciones que actúan sobre él, ya sean las cargas gravitacionales, cargas laterales, como el sismo, por ejemplo, ¿no? Modelar no es dibujar únicamente, es representar mediante, si se quiere, ese esquema gráfico, el comportamiento estructural, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la comparación, por ejemplo, de una edificación real versus ITAPS? Nosotros aquí tenemos el edificio real. Entonces tengo masa, peso propio y cargas. Tengo rigidez, una capacidad de deformarse. Esta estructura tiene una resistencia, una capacidad de soportar fuerzas sin fallar. Y si esto yo lo llevo a un modelo analítico, o en ITAPS, por ejemplo, tengo la masa que se asigna hacia los nodos y elementos. Tengo la rigidez, que son propiedades de las secciones y sus materiales, y tengo resistencia, que está verificada mediante análisis y diseño. Entonces, el edificio físico, con materiales y detalles constructivos reales, tiene que representar en el modelo de ITABS mediante un modelo matemático que permite el análisis y el diseño estructural. ¿Qué herramientas tenemos para dibujar elementos frame? Porque para nodos es simplemente el nodo, ¿no? Pero para los frames tenemos opciones Draw Beam Column, que nos permite dibujar elementos lineales tipo frame entre dos puntos o a lo largo de ejes definidos. ¿Bien? Sus aplicaciones van para vigas, columnas, riostras, elementos inclinados. Entonces, una recomendación es evitar duplicidades, es decir, que no coloquemos elementos en el mismo lugar. Hay que revisar antes de dibujar para no superponer elementos innecesariamente, porque luego todo eso salta como error. Tenemos las opciones del Quick Draw Columns, por ejemplo, que nos permite dibujar columnas verticales rápidamente en intersecciones de grids. Se puede usar seleccionando el comando, hacemos clic en los puntos de intersección de la retícula y se va dibujando las columnas, ¿no? Esto es ideal para dibujar columnas estructurales. Otro tip es el de Quick Draw Beams, que nos permite dibujar vigas automáticamente entre ejes o sobre elementos seleccionados. Entonces, la opción es seleccionar el comando, definir la dirección a lo largo de los ejes o entre puntos, ¿no? Y le damos un clic y se van dibujando las vigas. Esto permite acelerar el modelado de vigas alineadas con los ejes. Tenemos también el Draw Frame, que nos permite dibujar cualquier elemento lineal entre dos puntos definidos libremente. En cambio, uno se apega a los grids y el otro se apega a la intersección de los grids. Este otro es libre,
Entonces, ¿cómo funciona? Seleccionamos el comando, le damos un clic en el punto inicial y otro en el punto final. Esto es útil para dibujar rostras o elementos inclinados o geometrías especiales que no se apegan fielmente a los grids o a sus intersecciones. ¿Qué herramientas tenemos también para dibujar elementos área? ¿No? Tenemos el Draw Floor Wall Objects, que esto es para dibujar losas y muros, elementos horizontales, inclinados o verticales, pero de forma área. Entonces, esta es la herramienta principal para dibujar elementos de área, los Area Objects, en el modelo, y permite crear superficies bidimensionales definidas por nodos o líneas. Esto se utiliza en slabs para losas, en walls para muros, ramps para rampas y los shells para superficies especiales. Las áreas representan elementos bidimensionales que distribuyen esfuerzos en su plano. ¿Cómo funciona esto, no? Se define una superficie cerrada mediante clics en nodos, líneas o a lo largo de ejes y luego se asigna el tipo de área. Los pasos básicos es seleccionar la herramienta Draw Floor Wall Objects, elegimos el tipo de objeto de área que vamos a utilizar, definimos el contorno haciendo un clic en los puntos deseados, finalizamos el área, le damos clic derecho para terminar. Los ejemplos de elemento áreas, como hemos visto, pueden ser losas, son superficies horizontales, muros, superficies verticales, rampas, superficies inclinadas, y shells, que son superficies especiales o geometrías libres. Entonces, los elementos área tienen espesor, material y propiedades que permiten verificar su comportamiento. Luego tenemos las opciones de edición geométrica, que estas son algunas herramientas que vamos a ver mañana, que vamos a detallarlas más. Pero está la de dividir frames, que es para dividir elementos frame en uno, dos, tres tramos, dependiendo cómo nosotros lo necesitemos. Se pueden dividir las herramientas de área, ¿no? Es decir, puedo dividir las superficies para hacer una discretización o edición, si se quiere. Puedo replicar elementos barra, elementos área. Puedo replicar eligiendo un lugar para replicar, un mirror, que sería como un espejo o una simetría. Y tengo el extrude, que me permite llevar objetos de una dimensión a otra, es decir, el 1D al 2D, del 2D al 3D. Bien, entonces estas herramientas de edición son base cuando nosotros queremos trabajar con, digamos, con un modelo complejo, porque para modelos sencillos quizás poco se utilizan las herramientas de edición, una que otra, pero hay otras que para geometrías complejas necesitamos bastante edición. Bien, bien. ¿Qué errores frecuentes tenemos al dibujar o al modelar, no? Bien. Estos errores por lo general pueden generar resultados incorrectos, incluso fallas en el análisis. Una recomendación general es que hay que revisar siempre la conectividad, los filtros de usar la vista 3D y los filtros de visualización. Hay que activar la opción de Show Connectivity y verificar uniones ante las asignaciones de cara, ¿no? Por ejemplo, un primer error típico es elementos desconectados, ¿no? Los elementos no están unidos entre sí y eso genera discontinuidades. Y esto a veces no se nota por los grids o por cómo está el modelo. Entonces, el problema es que aquí no se van a transmitir las cargas. La solución es que podamos unir esos elementos con los nodos correspondientes. Otro, que puede haber elementos duplicados. Entonces, existen elementos superpuestos en el mismo lugar. El problema es que se aumenta la rigidez y se distorsionan los resultados. La solución es quitar esos elementos duplicados y dejar un solo elemento. Puede darse también muros mal definidos, es decir, el muro no cubre toda la altura o tiene aberturas mal ubicadas. Entonces aquí el comportamiento va a ser irregular y los resultados van a ser muy inexactos. La solución aquí es definir correctamente la geometría del muro, revisarla que esté funcionando correctamente. Pueden haber nodos sin conectividad, entonces son nodos que no están conectados a ningún elemento o con conectividad incompleta. Entonces el problema es que estos nodos generan inestabilidad a los mecanismos y el programa no va a correr el cálculo y si corre va a correr con mucho error. La solución es asegurarnos que todos los nodos estén conectados. ¿Bien? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que siempre al ver el modelo hay que ver conectividad, continuidad, geometría, definiciones antes de asignar cargas y diafragmas. Por último, pues hay unas buenas prácticas de modelado que son recomendadas, ¿no? Primero, el checklist de modelado, verificar la conectividad, asegurarnos de que todos los elementos estén correctamente conectados, que compartan nodos. Revisar intersecciones, verificar que vigas, columnas y muros se intersecten correctamente y que no existan solapes o separaciones involuntarias. Mantener la nomenclatura para asignar nombres y propiedades adecuadas a materiales, secciones y elementos para facilitar la gestión del modelo. Utilizar la visualización 3D para revisar el modelo 3D para detectar inconsistencias que no se aprecian en planta o elevación. ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, porque si no, pues podríamos tener una serie de errores que al final nos van a dar valores o informes
incorrectos y eso nos va pues, a hacer caer en un error, ¿no? Entonces, la calidad del análisis que nosotros realicemos depende de la calidad del modelo, ¿no? De esa revisión exhaustiva que hubiésemos hecho. Entonces, un buen modelo tiene que ser preciso, ordenado y verificable. Entonces, modelar bien nos va a ayudar a tener mayor confianza en los resultados que se están obteniendo. Entonces, hay que tomar un tiempo necesario. A veces la parte modelada es la parte que pensamos que es más rápida, pero en realidad es la parte donde más atención deberíamos tomar en cuenta. Tenemos que validarlo antes de analizarlo y eso nos va a ahorrar errores a futuro. Bien, muy bien. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, vamos ahora a la parte práctica, ¿sí? Vamos a abrir el ITAS y van a abrir el archivito que han generado el día de ayer. Se los he pasado igual al grupo de Telegram. Simplemente abrimos el archivo que hemos generado unos grids tipo y unos niveles tipo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta es la estructura que habíamos, bueno, el modelo de grids que habíamos generado. Bien, bueno, lo primero que vamos a empezar a ver el día de hoy son las herramientas de dibujo, es decir, estas herramientas que están acá, ¿sí? Vamos a ver primero las esenciales, porque hay otras que vamos a ir trabajando según vayamos avanzando. ¿Muy bien? Bueno, voy a empezar dibujando nodos. ¿Qué tienen que tomar en cuenta cuando uno dibuja un nodo? Yo para dibujar un nodo tengo que analizar dónde voy a dar el clic, es decir, primero, dónde voy a dar el clic. ¿Por qué? Porque de acuerdo a donde yo dé el clic, el nodo me da la opción de darle un desfase, tanto en X, en Y o en Z. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo le doy el clic aquí, en esa intersección de grids, y los desfases, por ejemplo, estuvieran en cero, entonces ahí se va a generar el nodo. Pero supongamos que el desfase en X hubiese estado en 2 metros. Entonces, si yo le he dado el clic ahí, aquí va a aparecer el nodo. No va a aparecer ahí, va a aparecer acá. Si le hubiese dado un desfase en Y de -1 metro, entonces hubiese venido acá 2 metros y hubiese bajado acá 1 metro. Entonces, aquí me hubiese aparecido el nodo. ¿Bien? Entonces, hagan de cuenta que del punto en el que ustedes le dan el clic es como que el origen 0,0. Y si ustedes le han agregado desfases, los desfases se van dando a partir de ese punto, ¿sí? Se van dando a partir de ese punto. Ahora, no necesariamente se tiene que dar el clic en los, digamos que en las intersecciones de los grids. Se puede ir igual dando el clic en las demás zonas, ¿no? Y esto nos sirve para el modelo. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Fíjense. Es importante que manejen bien esto porque cuando pasemos ya a los ejemplos, entonces esto ya va a ser algo básico, ¿sí? Ya va a ser algo básico. Entonces tienen que ponerlo en práctica para que cuando hagamos verificaciones manuales y demás cosas, pues todo quede claro, ¿no? Bien. Entonces vamos a venir acá donde dice Draw y voy a buscar la opción que dice Draw Join Object, ¿sí? Draw Join Object. Entonces entramos por acá y fíjense, aquí están los offsets o los desfases que se da en X, Y y Z. Aquí los desfases están en milímetros, tómenlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, yo estoy ahorita, acá en la parte de arriba, podemos ver en qué nivel estamos, en qué vista estamos. Por ejemplo, esta es una vista 3D, el de la derecha y el de la izquierda es una vista 2D, pero es una vista 2D de una vista en planta, ¿sí? Aquí dice Plan View y me dice que estamos en la vista Z igual a 12. Con estas flechitas yo puedo ir subiendo o bajando. Entonces, fíjense, voy a hacer el ejercicio acá. Vamos a subir, ¿no? Y ahora estamos en Z igual a 0, porque cuando ya no hay más niveles, vuelve a 0.
Puedo subir otro nivel y estamos en Z igual a 3, estamos en Z6, puedo volver a bajar a Z3. Y aquí yo voy a darle un clic. ¿Sí? Fíjense, le voy a dar un clic acá, me reconoce estas intersecciones con los grids. ¿Sí? Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, esta intersección, la que dice grid point 2B. ¿Sí? Le voy a dar un clic ahí. Listo. Como no tenía desfases, ahí generó el nodo. ¿Sí? Se puede notar ahí el nodo. Si ahorita no se ve muy bien, me voy a adelantar para activar la visualización de los nodos. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Vamos a venir a View y en View vamos a buscar esta opción que es Set Display Options, que es para ver qué se va a ver del nodo. ¿Sí? Entonces voy al menú de View, voy a buscar Set Display Option y aquí pues voy a decirle que quiero ver de los que se vean los joints primero y en los Object Assignment voy a buscar este que dice Joint Assignments Labels. ¿Sí? Entonces estábamos en el general, venimos al Object Assignment y en el Object Assignment tiqueamos Labels. Y le voy a decir que esto lo aplique a todas las ventanas. Es decir, en todas las ventanas quiero que se vea. Muy bien. Y siempre pues aplicar y OK. Entonces aquí ya está el número del nodo. Solo que es bien pequeñito ese número del nodo. ¿Ya? Es bien pequeño. Entonces, ¿cómo hago para que se note? Porque ahorita no se está viendo mucho. Puedo venir aquí donde dice Options y en Options vamos a buscar Graphic Preference. ¿Sí? Opciones, Graphic Preference. En Graphic Preference, aquí tenemos la fuente de texto. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar que los textos se vean en un tamaño de 10, ¿sí? 10 points. Y le voy a dar simplemente OK. Eso es para aumentar el tamaño del texto. Entonces, ahora ya se ve un poquito más. Incluso, podría cerrar porque ahorita no necesito más que una ventana. ¿Sí? Y se ve pues quizás un poco más cómodo, ¿no? Entonces, ahí está el número uno. Voy a agregar otro nodo, fíjense. Draw, Join Object. Igual lo voy a dejar en cero y fíjense, le voy a dar un clic otra vez por un grid. Por ejemplo, aquí. Entonces ahí está el grid 2, perdón, el join 2. Puedo darle un clic ahora que no esté en el grid, por ejemplo, aquí, y lo genera. Puedo darle un clic por acá y lo genera. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego este desfase? Por ejemplo, le voy a agregar 1000 milímetros para que desfase 1 metro. Entonces, fíjense, yo le voy a dar un clic aquí, donde está el eje C y el eje 3. Le voy a dar un clic y lo va a desfasar 1 metro a la derecha. Le doy un clic y aquí está. ¿Qué pasa si ahora incluso le desfaso 1000 en X, 1000 en Y? Incluso puedo darle un clic en el nodo ya existente, fíjense, en el nodo ya existente y lo desfasa 1000 en X, 1000 en Y a partir de donde le he dado el clic. Podría colocar valores negativos, ¿sí? Por ejemplo, 1000 positivo en X y 1000 negativo en X. Entonces, fíjense, yo le voy a dar un clic aquí y se fue en X 1000 y bajó en Y 1000 porque le puse negativo. Puedo colocar el negativo también acá, ¿sí? -1000 y -1000. Entonces, le puedo dar un clic, por ejemplo, aquí. Fíjense, y tiene que irse hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces se vino hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? 1000 y 1000. No, no siempre tienen que ser iguales estos valores, pueden ser diferentes, dependiendo qué necesiten ustedes. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que se va generando los nodos. Simplemente donde yo doy clic, a partir de ahí se generan o no los desfases, dependiendo si ustedes han puesto o no los desfases. Muy bien. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta aquí? Bien. ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense ahora. Ya sabemos cómo colocar nodos, ¿no? Eso es elemental porque en algunas etapas se necesita colocar los nodos, pero no es lo único que tenemos que hacer. Bien, voy a volver ahora a Draw y aquí quiero que vean algo muy clarito, ¿sí? Hay una opción que dice Draw Bin Column Brace Object, es decir, puedo dibujar vigas, columnas o arriostras, ¿sí? Y aquí yo tengo opciones de cómo puedo dibujarlos, es decir, se puede dibujar vigas y columnas y arrostramientos en una vista en planta, en una vista en elevación y en una vista en 3D.
Entonces, eso me da una idea de que yo puedo dibujar en vistas en planta, elevación y 3D, ¿no? Y este primero comando dibuja dándole un clic en el inicio y un clic en el final. Entonces, si yo estoy en una vista en planta, pues seguramente va a ser un elemento horizontal. Si estoy en en una vista en elevación, pues va a ser o inclinado o vertical. Y si estoy en un 3D, pues podrá ser de cualquier forma, porque necesito un punto inicial y un punto final. Ahora, tengo otra opción que dice Quick Draw Beam Columns. ¿Bien? Y esto dice, se puede hacer en planta, elevación o en el 3D. ¿Esto cómo funciona? El Quick Draw Beam Columns va a tomar en cuenta una referencia de algo, ¿sí? Por ejemplo, los grids. Entonces, va a tomar como referencia, para que se den una idea, este grid. Entonces, yo le doy un clic aquí en medio del grid y me va a dibujar ahí una viga. Si esta fuera una vista en elevación, le doy un clic aquí en el grid y me va a generar una columna. Bien, de esa manera funciona. En cambio, el primero lo que hace es, sí o sí necesita un clic al inicio, un clic al final y recién se genera el elemento bar. Bien, seguimos acá. Fíjense. Luego tengo la opción que dice Quick Draw Columns y esto solamente se puede en una vista en planta y en una vista 3D. No se puede hacer en una vista en elevación. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Yo puedo ubicar en planta, por ejemplo, aquí que haya una columna, o aquí que haya una columna, o aquí que haya una columna. Entonces, yo le doy un clic aquí y de ahí va a generar hacia abajo la columna. ¿Sí? El programa ya entiende que si hay un nivel de 3 metros, pues 3 metros de altura. Si hay de 4 metros, pues 4 metros de altura. Eso ya lo entiende el programa. ¿Bien? Entonces, otra opción que nosotros tenemos es el Quick Draw Secondary Beams. Esto es como para generar un sistema de viguetas. Yo le indico cuántas viguetas va a haber o qué separación va a haber y el programa lo distribuye. Y después tenemos el Quick Draw Braces, que quizás esto es más para acero que para concreto. Es para generar arrostramientos de todo tipo, que están cerradas o encerradas por grids, ¿ya? Eso cuando estén viendo quizás la parte de acero lo van a poder ver más a detalle. Para nuestro caso no aplica, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a partir con la primera opción, que dice Draw Beam Column Brace. Cuando yo le doy un clic acá, fíjense qué me dice aquí. Me dice, bueno, primero que estás dibujando un elemento frame. Me dice, ¿qué propiedad? Es decir, ¿qué sección? Para esto yo tengo que tener ya mis secciones definidas. Ahorita no es necesario porque vamos a utilizar secciones tipo, ¿sí? Secciones por defecto. Puedo utilizar un elemento steel column, que es una columna de acero, un steel beam, que es una viga de acero. Puedo utilizar un concrete column, un concrete beam. No importa ahorita realmente porque estas secciones no nos sirven. ¿Ya? No nos sirven. Simplemente son para que veamos un ejemplo. Luego también me dice el moment releases. Esto es para indicar si la unión en los extremos del elemento son uniones empotradas o a momento, o si son articuladas, porque tal vez son uniones a corte, más que todo en el caso de acero. En concreto, pues casi siempre va todo empotrado. Nos da la opción de generar algún desfase del plano de referencia, que es la ventana que estamos viendo. No es necesario. Tenemos el tipo de dibujo que se va a generar. Entonces yo tengo que ver la geometría. No todas las vigas de todos los edificios van a ser rectas. Puedo tener vigas que son con arcos de 3 puntos, un arco que va con el centro y 2 puntos. Puedo tener un bezier, un multilinear, un spline o un straight line, ¿no? Pues vamos a hacer algunos. Fíjense. El straight line. Ese simplemente tengo que darle un clic al inicio, fíjense. Un clic al inicio, un clic al final. Continúa el dibujo. Pues voy indicándole dónde quiero que se genere y ya está. Una vez que he acabado, le puedo dar Enter o clic derecho. Si le doy clic derecho, fíjense, puedo seguir dibujando. Puedo empezar otro dibujo, por ejemplo, de aquí. Puedo buscar por acá, no necesariamente intersecciones de gridos o nodos. Puedo agarrar acá y puedo agarrar por acá y le doy Enter. ¿Ven? Y puede seguir el dibujo. ¿Ven? Le voy a dar Escape. Ahora, puedo volver por acá. Fíjense, voy a apagar este número de los noditos para que no se sature el dibujo, aunque no se va a saturar. Ahí está. Fíjense, puedo volver a dibujar y ahora puedo decirle igual, el Quick Draw. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo funciona el Quick Draw? Yo igual tengo que seleccionar una sección, por ejemplo, el Concrete Beam, y le voy a decir que la referencia la tome de los grids, porque podría también decirle que tome de los points, pero vamos a darle con los grids, es más fácil y más convencional. Entonces, ¿qué haría?
Fíjense, yo marco por acá, es decir, estoy pasando el cursor cerca de ese grid y ya lo reconoce como un posible lugar para dibujar un elemento frame. Entonces le doy un clic y ya dibuja el elemento. Entonces ya no le he tenido que dar inicio, final. Lo mismo acá, fíjense, le doy un clic, le doy un clic y ya está. ¿Y qué pasa si yo hago un cuadro de selección? Es decir, fíjense, yo voy a abrir un cuadro de selección de acá, perdón, desde acá. Fíjense todo lo que se marca. Entonces, todo lo que se está marcando va a colocar elementos frame. Suelto el clic y ahí está. Todos esos elementos se han generado, ¿no? Y puedo volver a generar aquí, aquí. ¿Sí? Puedo volver a generar otro cuadro de selección, ¿no? Y puedo nuevamente ir generando de esta manera. No es muy complicado, es fácil de hacer. Uno puede generar de esta forma. Ahora, fíjense incluso aquí, yo le voy a dar escape. Y ahora voy a apagar el número de los nodos y voy a prender la sección del frame para que entendamos dónde están los frames. ¿Cómo hago eso? Voy a venir a View y en View voy a venir al Set Display Option. Nuevamente, en el Set Display Options voy a buscar en la parte superior el Object Assignment. ¿Sí? Object Assignment. Entonces, veo los joints, apago su etiqueta. Y en los frames voy a pedirle que me muestre su sección. ¿Sí? Su sección. Entonces, apagamos etiqueta de nodos, prendemos la sección de los frames. Puedo decirle que aplica a todas las ventanas. Como solo tengo una, pues no va a hacer más cambios. Le digo aplicar, aceptar. Entonces ahí estoy viendo los elementos que están modelados. Bien, ¿alguna consulta o duda hasta aquí? Bien, ¿todo bien hasta acá? Muy bien. Seguimos entonces, ¿no? Bien, entonces voy a cerrar esto de acá. Ahí está. Y ahora voy a venir a generar otro dibujo que es el Quick Draw Columns. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a entrar al Quick Draw Columns, dice solo planta y 3D. Yo ahorita estoy en una vista en planta. Y le voy a decir que la sección a utilizar va a ser el Concrete Column. ¿Sí? Y fíjense que como este es un dibujo en planta, lo simula como si fuese un nodo. Es decir, voy a colocar esto en cero para que no lo desfase. Simplemente donde yo le dé un clic, ahí va a generar. Este es el punto cardinal o el punto de referencia. ¿Sí? Tiene puntos de la siguiente forma, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos. Tiene estos puntos. Bien. Entonces vamos a dividir esto en tres zonas. Este es el lado izquierdo, el lado central y el lado derecho. Y aquí igual vamos a dividir en tres partes. Esta es la parte inferior o bottom, esta es la parte media y esta es la parte top o superior. Entonces tiene, por ejemplo, estos puntos, ¿no? Yo puedo encontrar en la parte superior, izquierda, central y derecha. En la parte media puedo encontrar izquierda, central y derecha. Y en la parte inferior puedo encontrar izquierda, central y derecha. Entonces, si yo quiero que el pilar se ancle a esto con este punto, entonces el pilar va a quedar de esta forma. Si yo quiero que se ancle al centro, entonces el pilar va a quedar de esta forma. Si yo quiero que se ancle en este punto, entonces el pilar va a quedar de esta forma, ¿no? Dependiendo cómo yo lo quiera anclar. Incluso también yo podría darle desfases pequeños, es decir, quiero que se ancle aquí, al centro, pero quiero que además tenga un desfase en X, un desfase en Y, para ajustar o pulir más mi modelo. ¿Eh? Se puede hacer, pero bueno, voy a verlo acá, fíjense. Vamos a decirle acá estos desfases en cero y que se vincule al centro. Fíjense que lo interesante. Voy a darle un clic aquí y ahí está la columna. Voy a darle un clic aquí, ahí está la columna, un clic acá. Incluso puedo darle en un lugar donde no, fíjense, donde hay un frame, puede que luego se genere algún problema porque estamos duplicando o intersectando. O puedo también seleccionar, fíjense, abrir un cuadro de selección y donde haya intersecciones de grids, no de elementos, de grids, fíjense que se generan las columnas de una manera rápida, ¿no? Con esa opción del Quick Draw Columns, ¿sí? Y nuevamente le puedo dar escape para salir del comando. Y con eso puedo haber dibujado mis columnas. Y por eso es importante tener los grids, porque
Si yo sé que las columnas coinciden con la intersección de grids, pues me ahorro mucho tiempo modelando de una manera más rápida, más práctica. Bien, ahora hay otra opción que es el Quick Draw Secondary Beams. Entonces voy a entrar aquí y pues le voy a decir qué sección va a utilizar. Por ejemplo, que utilice el Concrete Beam. Bien. Y le voy a decir que sus apoyos son continuos porque son viguetas de hormigón armado. Y le puedo decir que va a haber un número de viguetas o un espaciamiento máximo. Yo le voy a decir espaciamiento máximo. ¿De cuánto? De 50 centímetros, 500 milímetros. Y que van a ser paralelas a Y, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco aquí, esto va a ser paralelo a Y. Si yo cambio esto y le digo paralelo a X, entonces va a empezar así a generar de X, ¿no? Y también podría abrir un cuadro de selección y lo va a generar en todos esos espacios, ¿sí? En todos esos espacios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dibujar estos arrastramientos? En concreto no es algo que vayamos a hacer, pero les voy a mostrar cómo se haría. Fíjense, para eso tengo que estar en una vista de preferencia 3D. Digo, perdón, en una vista en elevación. Para eso, aquí yo tengo algunos botones, ¿ya? Y esos mismos botones, de alguna manera, los encuentro en View. Y en View tengo una opción que dice Set Elevation View, ¿sí? Set Elevation View. Entonces voy a entrar al Set Elevation View y voy a elegir, por ejemplo, la vista 1, ¿sí? La vista 1. Entonces, en esta vista 1, yo voy a poner ajustamientos, ¿sí? Incluso, fíjense, yo podría dibujar las columnas de otra manera y no con el plan column. Fíjense, Draw, y voy a colocar aquí Quick Draw Beam Columns. Entonces, voy a dibujar columnas, ¿sí? Vamos a colocar aquí columnas y voy a hacer, fíjense esto, para que dibuje de manera vertical. Estoy abriendo cuadros de selección y se dibujan ahí las columnas. Podría decirle que ahora quiero dibujar vigas. Entonces puedo ahora dibujar la parte horizontal con vigas, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí las secciones. Los verticales dicen Concrete Column y los horizontales dicen Concrete Beam. Bien, esto lo he hecho para que pueda dibujar ahora mis arrastramientos. ¿Cómo se hace eso? En Draw, yo tengo la opción del Quick Draw Braces, ¿sí? Entonces, en estos braces, yo le voy a dar digamos que un material, le voy a decir Steel Beam, que van a ir articulados o empotrados. Y puede ser un ajustamiento en X, fíjense, le doy un clic aquí, ya reconoce que hay un grid y pues ahí me va a pedir generar el elemento. Me puede dar un elemento que sea en B, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Me puede dar un ajustamiento que pueda ser en B invertida, ¿sí? Me puede dar un ajustamiento que sea con excentricidad, puede ser de ese tipo. Puede ser hacia el otro lado, ¿sí? Entonces puedo ir generando de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ahí, ahí, y puedo generar ahí. Y luego puedo vincular, bueno, esto ya dependiendo del edificio, puedo vincular de alguna manera así. ¿Bien? Y bueno, según el modelo, pues yo ya puedo ir viendo dónde necesito los ajustamientos y si tengo que darle excentricidad o no. Pero de esa manera está el trabajo. Bien, le voy a dar escape y voy a volver al View, Set Plan View. Y vamos a volver al piso 1, al Story 1. Aplico y OK, ¿no? Aquí está lo que habíamos ido dibujando. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta aquí? Bien, todo claro. Bien, ahora fíjense, voy a subir un nivel con estas flechitas. Subimos un nivel, estamos en el Story 2. Y aquí pues voy a dibujar de una manera rápida, ¿no? Voy a dibujar, por ejemplo, vigas, ¿sí? Vamos a dibujar vigas acá. Voy a decir que son concrete beam y fíjense, voy a dibujarlo de esta manera, ¿no? Voy a dibujar hacia acá y esto pues lo voy a dibujar de esta forma porque si no se va a sobreponer. Ahora voy a dibujar columnas, ¿sí? Quick Draw Columns y pues voy a dibujar en todo esto las columnas. Entonces ya están mis columnas, ¿sí? Rápido, vigas y columnas. Escape. Vamos a aprender ahora a dibujar losas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el Draw Floor Wall. El primero es para que yo vaya marcando punto por punto los bordes de la losa. El segundo es para que con un clic sostenido yo elijo los bordes opuestos
y con eso puedo dibujar la luz. El tercero es para dibujar eh, igual, reconoce el programa dónde están encerrando los grids, un área, y ustedes dan un clic ahí en medio y va a reconocer el área. También puedo pedirle que genere un área alrededor de un punto. Tenemos la opción para importar mallas de usuario. También podemos generar el dibujo de muros a partir de una vista en planta, de una manera punto por punto o de una manera rápida. Y puedo generar las aperturas en los muros. Bien, vamos a empezar con la primera opción, que es el Draw Fluid. Entonces, fíjense, yo puedo darle acá, seleccionar el tipo de losa, puedo elegir el tipo de dibujo, que va a ser, por ejemplo, lineal, y le puedo dar un clic aquí, fíjense. Le vamos a dar un clic acá, ¿sí? Sigue el dibujo. No importa si dibujo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces voy a dibujar hacia la izquierda, ¿sí? Estoy buscando de que intersecte con los noditos, ¿no? Y fíjense qué ha pasado acá. Le voy a dar Enter. Le voy a dar escape y fíjense qué es lo que pasó. Aquí pues parecería que se dibujó bien y demás, pero si yo me acerco, aquí yo tengo este nodo, fíjense, puedo seleccionar con un cuadro, aquí yo tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Son dos nodos. Entonces este modelo no está preciso, ¿no? Porque esto debería haber llegado acá. Al mover el clic, pues yo moví sin querer y se salió hacia un lado. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, una opción es borrar y volver a hacer, pero podría hacer lo siguiente, ¿no? Puedo seleccionar estos noditos y cuando veamos herramientas de edición hay una opción que dice Merge Joins, ¿eh? Merge Joins. Entonces va a eliminar los nodos y lo va a llevar a un solo lado. Otra opción es seleccionar el elemento y le puedo decir en Draw Reshape. ¿Ya? Esto es para reorganizar su geometría. Yo le doy Reshape, ¿sí? Vuelvo a seleccionar el elemento y este nodo, fíjense que está ahí, lo voy a mover con un clic sostenido hasta donde debería haber estado. Y listo, ya quedó ahí acomodado de una manera más fácil. Bien, fíjense, voy a repetir cómo dibujar con el Draw Fluid Wall y voy a volver a dibujar. Fíjense, nuevamente, dibujo, ahora voy a dibujar hacia la derecha, de este punto a este punto, a este punto, y supónganse que me he equivocado y lo he puesto por acá y le doy Enter. Entonces quedó así, escape. Entonces voy a editar, voy a decirle Draw, Reshape Object, selecciono el objeto y este nodito arrastrando lo llevo hasta donde debería ser y ya está. Bien, ahora, la otra opción que tenemos acá es hacerlo con vértices opuestos, con un clic sostenido. Entonces, fíjense, voy a entrar ahí y simplemente le voy a dar un clic al inicio y fíjense, en el vértice opuesto con el clic sostenido y ahí está. Puedo hacerlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y ahí está. La otra opción que tenemos es hacerlo reconociendo un entorno cerrado. Entonces, fíjense, si yo le doy un clic acá, ya me reconoce que hay un espacio cerrado por grids, aquí también, aquí también. Incluso podría seleccionar un cuadro de selección y todo lo que esté dentro de ese cuadro de selección, pues se genera su área o su losa, si se quiere. Bien, entonces de esa manera sencilla podemos generar. Ahora voy a subir un nivel, voy a darle escape y fíjense que ahora podría dibujar esto alrededor de un punto, no, un muro, ¿sí? Un muro. Para dibujar el muro, en todo caso, lo voy a hacer aquí abajo. ¿Sí? Aquí voy a dibujar un muro. Bien, entonces le puedo decir aquí en dibujar, quiero dibujar un muro. Bien, aquí yo le puedo asignar si va a tener un pier o un spandrel, qué muro va a ser. Y pues simplemente le voy a decir, bien, si quiero que genere un muro para que no se sobreponga a objetos, voy a decirle que quiero que genere de ese punto a este punto y de ese punto a este punto. Y le doy escape. Dice, ¿no? Guillermo, ¿cómo hacer para que la losa que al borde de la columna, específico que la columna no sobresalga de la losa, ¿no? Ahí ustedes tienen que ver el modelo tridimensional. Ahorita les voy a explicar algo al respecto. Primero vamos a terminar de dibujar estos muritos, ¿no? Entonces ahí yo tengo el muro. Para que se note, puedo venir a un view, puedo entrar a un 3D view, ¿sí? Yo voy a venir directamente a esto, 3D view. Y aquí pues podemos orbitar el modelo con la tecla
Shift y el scroll del mouse o la ruedita del ratón, ¿no? Y ahí puedo ver el muro, ¿sí? Ahí puedo ver el muro. Ahora, fíjense, voy a volver a una vista en planta. Plan View, Story 1. Y ahora voy a subir un nivel o hasta el nivel 3 y voy a decirle dibujar, pero con el Quick Draw, ¿sí? Entonces el Quick Draw, fíjense, reconoce estos grids, ¿no? Como habíamos visto antes. Reconoce estos grids. Entonces puedo dibujar este grid acá, ese grid acá y ese grid. Supongamos que todo esto tiene, entonces puedo hacer una línea y dibujamos de esa manera, ¿no? Y puedo ir otra vez al 3D y ahí está dibujado, ¿sí? Y ahí está dibujado, ¿no? Entonces de esa manera podemos aprovechar estas herramientas del Quick Draw Walls. Bien, esas son las herramientas básicas que necesitamos para poder modelar. Estas otras las vamos a ir viendo según se avance, ¿no? Porque tenemos que tener cosas hechas para recién colocarlas y aplicarlas, porque ahorita si las coloco, pues queda en nada. En cambio, esto sí lo necesitamos de una manera esencial. Bien, ahora, había una consulta que dice, ¿no? ¿Cómo hace para que la losa no, o perdón, llegue hasta el borde de la columna, ¿no? O que la columna llegue al borde. Primero lo siguiente, ¿sí? Ahorita, como nosotros estamos viendo la losa, no es, vamos a ponerlo así, no es del todo real, ni del todo bueno, ni del todo malo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, primero que voy a activar el 3D. Aquí yo tengo un botoncito que es para el Extrude View, ¿no? Esto es para que se vea un 3D. Entonces, ahí se está viendo el 3D. En este 3D, mi viga está ocupando todo esto. Entonces, la losa no va a llegar hasta ese borde. No tiene por qué llegar, porque ahí ya ocupa un espacio la viga. Incluso se sobrepone, pero por el modelo analítico yo tengo que conectar esos nodos, ¿ya? Yo tengo que conectar. Entonces, este espacio que se está sobreponiendo no es un error, no es un problema, porque el modelo matemático en sí, esto es una vista tridimensional, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es el modelo matemático, ¿sí? Sí me preocuparía si la viga, por ejemplo, llegaría así, solamente hasta aquí, y en la realidad, pues yo voy a construir así, es decir, hasta el borde. Ah, eso sí me preocuparía, porque no le estaría terminando de dar ese pequeño ajuste que puede cambiar algunos pequeños cambios, ¿bien? Más o menos significativos dependiendo luz, carga y demás cosas. Pero que ahorita está bien, ¿por qué? Porque la viga está al ras. Entonces, que la columna, que aquí se vea sobrepuesta a la losa, no es un problema, porque es el modelo matemático que está conectándose como debe ser. ¿Por qué? Porque lo que yo les he mostrado es una vista extruida, pero el modelo no calcula modelos extruidos, ¿sí? El modelo no toma en cuenta la extrusión de la losa, la extrusión de la viga, de la columna, no. El modelo toma en cuenta cómo yo los nodos conecto a elementos barra, o cómo conecto esos nodos con elementos área. Eso es lo que entiende el modelo. El modelo entiende que aquí hay nodos, ¿sí? Que aquí hay nodo, que aquí hay nodo. Entonces, esto es lógico. Sí o sí tengo que conectar con un nodo, ¿sí? Sí o sí. Podría forzar de alguna manera, aquí con algunos brazos rígidos, perdón, si se quiere, y generar algo así, es decir, que la losa haga esto, ¿eh? O si quiero que venga hasta aquí la losa, pero es innecesario, ¿sí? Y tiene más margen o probabilidad de error hacer eso que simplemente conectar al nodo, ¿sí? Entonces les repito, hemos dicho que el modelo lo que busca es una simplificación de la realidad muy aproximada a cómo se va a comportar realmente, pero no es un programa arquitectónico. No dibujo tal cual se va a ver, dibujo tal cual aproximadamente se va a comportar, ¿sí? Repito, no es un programa arquitectónico. Por ende, no se tiene que modelar tal cual se ve, ¿sí? Esos detallitos de que llegue hasta aquí o que salga 5 centímetros aquí o que aquí hay un muretito, entonces hay que dibujar el muretito. No, eso va como carga, esto puede ir como carga, como una acción, pero no se modelan ciertas cosas. Solo se modela, ¿sí? Vamos a colocar aquí, se modela elementos resistentes. Y eso no es todo. Si bien son elementos resistentes, ¿sí? Si bien son elementos resistentes, son elementos para un modelo matemático, ¿sí? Modelo matemático o modelo de cálculo, si se quiere. Entonces yo tengo que darle la menor incertidumbre posible. Detallitos como esto, por ejemplo, que llega hasta aquí, no.
no lo haría. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Consulta. Y es la viga que va al ras de la columna en la parte exterior. Ahí. Cuando definamos secciones, les voy a mostrar cómo asignar. Para eso tenemos que ver el menú de Assign. Todavía no estamos en ese menú. ¿Ya? Ahorita, ¿qué es lo que les puedo responder con lo que conocemos ahorita? No con lo que todavía vamos a conocer. Porque con lo que vamos a conocer es más fácil editar. ¿Sí? Sí, sí, lo entiendo. Entiendo lo que quiere. ¿Sí? A ver, les voy a poner el caso que plantea el compañero. Lo voy a hacer más grande acá. Esta es la columna y esta es la viga. Pero yo no quiero que vaya así la viga, no quiero que vaya al medio porque no se va a construir así. La viga se va a construir ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para que esta viga no quede con su eje aquí al medio, sino que quede su eje aquí al medio? Entonces, yo tengo que resolver este desfase. ¿Sí? Este desfase se puede dar ya sea en estas vigas o en estas vigas, ¿no? Cualquiera de esas dos. Se puede dar en cualquiera de esas dos. La solución con lo que conocemos ahorita es que usted genere otro grid aquí, ¿sí? Es decir, que aquí genere otro grid y que la separación de un grid a otro sea justamente lo que se necesita para que su eje coincida con el borde. Entonces, simplemente es agregar un nuevo grid y dibujo la viga en ese grid para que sea fácil, ¿sí? Ahora, ese es un proceso que quizás puede tener problemas porque aquí va a estar el nodo de la columna. Y si yo dibujo aquí la viga, en teoría esto va a quedar por acá. Y nada me garantiza, porque siempre hay incertidumbre en todo esto, nada me garantiza que esto funcione. Entonces, veré la opción de agregar un brazo rígido o algo para que se vincule y transfiera esfuerzos. Pero ese es el problema en tema de cómo va a funcionar el modelo matemático. Entonces, en el modelo matemático, hacer esta opción del grid no es muy bueno porque me genera duda. Entonces, cuando estemos viendo más adelante con las opciones de assign, vamos a ver que si yo, por ejemplo, voy a hacerlo acá de nuevo el dibujo, si esta es la columna y esta es la viga tiene un eje, entonces, y esto está vinculado al nodo de la columna. Entonces, ¿qué es lo que voy a permitirme yo? Voy a cambiar el insertion point, ¿sí? El insertion point. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a decir a la viga, esta era la viga, es decir, voy a hacer un corte transversal, esta es la viga, ¿bien? ¿Sí? Esta es la viga, este es su eje de la viga. Le voy a decir a la viga, bueno, quiero que te muevas, vamos a suponer que esto sea dibujado de este punto a este punto. Entonces, este es el nodo inicial, este es el nodo final. Como este es nodo inicial y final, entonces, ¿qué significa? Significa que esto es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces yo necesito moverme hacia la izquierda. Entonces le voy a decir, quiero que te muevas hacia la izquierda. Supongamos que este desfase son 5 centímetros. Entonces le digo, quiero que hagas un desfase a la izquierda de 5 centímetros. ¿Para qué? Para que quede aquí. Cuando yo hago eso, el programa inmediatamente genera un brazo rígido porque le estoy haciendo un movimiento después de haberlo vinculado. Cuando no estaba vinculado, no me garantiza que se genere este brazo rígido. Pero cuando ya está vinculado, sí se genera ese brazo rígido. ¿Sí? Ok. Bien. Eso vamos a verlo cuando estemos viendo el menú Assign, porque aquí hay varias cosas que yo tengo que mostrarles. ¿Ya? Pero de momento estamos en el menú de Draw. ¿Sí? Entonces, para dibujar ahorita, tendríamos que hacer con más grids aquí, más grids allá. ¿Sí? Pero pendiente la incertidumbre que queda. ¿Bien? En cambio, cuando ya conozcamos el resto de herramientas, eso va a ser más fácil de subsanar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Unos minutitos
y vamos a empezar a ver un pequeño plano donde vamos a empezar a generar en nuestro primer grid ya de un proyecto que vamos a diseñar. ¿Ok? Entonces unos 10 minutitos, 10, 12 minutos y continuamos, por favor.